Lekulam. Es un gusto estar de vuelta y saludarles de nuevo. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Taf, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio correspondiente a la primera aliyá de la parashá número 53, Ha'azinu, y que significa escuchen o presten oído, haciendo referencia a lo que Moshe pronunció delante del pueblo de Israel antes de morir y poniendo como testigos a los Shamaim y a la Eretz, a los cielos y a la tierra, de que todas las palabras de la Torá que le habían sido encomendadas por Hashem proclamaban la gloria del único Elohim vivo y soberano sobre toda su creación, y que al observarlas y obedecerlas, el pueblo recibiría seguridad y bendición al entrar en la tierra prometida. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 32 versículos 1 al 6. Antes de empezar, damos gracias al único Redentor soberano de las almas y que habló sus palabras de vida para que no quedara duda alguna de que su creación misma era eco de ellas y encargada de ejecutar juicio en caso de no guardarlas, tenerlas presentes, observarlas y ejercitarlas día a día y en todo tiempo y circunstancia, con el fin de mantener a su pueblo en el camino de rectitud, verdad y vida, en él mismo, Yeshua HaMashiach, su gloria y diestra victoriosa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol, hamin venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos escogiste entre las naciones para entregarnos tu Torá, y bendito eres Rey eterno, dador de la Torá. Ponemos este tiempo en tus manos, bondadoso y compasivo Juez justo. Te damos gracias por el privilegio de compartir este tiempo de estudio de tu bendita Torá, y por favor que el fin de cada palabra que se pronuncie y quede registrada aquí sea el que tú ya habías dispuesto y asignado para este momento. Que todos seamos enseñados por el poder de tu Ruach HaKodesh, de tu precioso Espíritu de Santidad, y que así podamos entender, reflexionar y rectificar sobre aquello que está fuera de orden en lo que tú estableciste desde el principio para nuestro beneficio, y así podamos rápidamente y por amor a ti obedecer tus preceptos, poner en acción las cualidades rectas para evitar repetir patrones que sabemos nos dañan personalmente, dañan a otros y principalmente a nuestras generaciones, lo cual empaña el enfoque y la preparación para esperar en santidad tu venida gloriosa, oh justo Redentor, y avanzar así sin contaminación hacia esa tierra prometida. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Damos inicio al estudio de esta parashá Ha'azinu en el capítulo 32 versículos 1 al 6. Dice: Presten oídos, oh cielos, déjenme hablar, que la tierra oiga las palabras que declaro, que descienda mi discurso como la lluvia, destile mi habla como el rocío, como aguaceros sobre renuevos, como gotitas en la hierba, porque el nombre de Yud-Hei Vav-Hei proclamo. Den gloria a nuestro Elohim, la roca, sus obras son perfectas, sí, todos sus caminos son justos, un Elohim fiel, nunca falso, verdadero y recto es él. Hijos indignos de él, aquella generación torcida, perversa, su bajeza le ha jugado sucio. Así le pagan a Yud-Hei Vav-Hei, pueblo embotado y tonto. ¿No es él el Padre que te creó, que te formó y te afirmó? Tras el mandato del Eterno, vemos otra vez una de las características fundamentales de Moshe. La misma es la obediencia pronta y sin dilación. En esto, él nos enseña que cuando el Eterno nos encomienda una responsabilidad, la hemos de acometer a la mayor brevedad posible. La esencia de este cántico demuestra cómo Moshe o Moisés devela ante el pueblo de Israel todos los acontecimientos de su futuro. Lo hace no sin antes comenzar un recorrido desde la creación del mundo, de los pueblos y de Israel, finalizando en los días del Mashiach Yeshua en su segundo advenimiento. Observemos los versículos 3 y 4 haciendo énfasis en la frase «vengan». Declaren la grandeza de nuestro Elohim. Dicha exclamación nos enfatiza en una postura de vida ante el Eterno que debemos mantener siempre. Esta es la de ser agradecidos, reconocer en todo momento, por difícil que nos parezca, su justicia y la de hablar en todo tiempo de su grandeza. Este cántico además es un himno a la esperanza que debemos tener en la restauración de todas las cosas, como está profetizado en Daniel capítulo 9 versículo 25, que nos dice: conoce, por lo tanto, y entiende que 7 semanas de años pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén o Jerusalén hasta que el Mashiach, el príncipe, venga.
Esta porción bíblica nos convoca, por tanto, a ser capaces de reconocer por medio de la Torá misma que Yud-Hei Vав-Hei es cual roca inmutable, cuya palabra es verdad y cuyas profecías acerca de la redención futura se harán realidad, aunque haya hecho sufrir a sus hijos por causa de su desobediencia. Porque esto y solo esto trae la desobediencia: sufrimiento. Sobre este asunto en cuestión, el verso 4 nos recuerda que su obra es perfecta, que pese a lo inmenso de su poder, los juicios del Eterno son precisos y ecuánimes. Jamás el rencor se adhiere a sus juicios. Él recompensa a los que obedecen su Torá, aunque en ocasiones nos parece que tarda, y aún a los desobedientes a la Torá por sus contadas buenas obras. A pesar de nuestra persistente incomprensión acerca de su forma de obrar, nuestra fe ha de sostenerse en la plena convicción de que su obra es perfecta. De esto nos da fe el texto de Shmuel Bet o Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31, cuando nos dice: en cuanto al poderoso, su senda es perfecta, la palabra de Adonai es fuerte y ha sido probada por fuego. Él es protector de todos los que ponen la fe en él. Ahora el verso 5 reseña que el Eterno está excluido de toda corrupción. Bajo ningún concepto se puede negar que la corrupción no solo existe en este mundo, sino que a nivel global impera. Pero a pesar de esto, en este pasaje, la Torá nos deja ver con claridad que quien está detrás de todo esto es el hombre mismo por su obstinado corazón desobediente al mandamiento de Yud-Hei Vав-Hei. Una generación perversa y torcida. Esta es una denuncia a la ingratitud que se presentó en el pasado como una mácula en el comportamiento del pueblo y que ahora Moshe advierte que será un síntoma recurrente en el futuro, el cual les haría ostentar adecuadamente el título de necios, olvidadizos y faltos de sabiduría. Actitudes estas que no debemos permitir que se perpetúen en nuestro pueblo, pues gracias al Mesías Yeshua hemos muerto a esa vieja naturaleza. Como los afirma el Rab Shaul en Romillim o Romanos capítulo 8 versículo 3. Porque la Torá no podía ser por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Adonai Yud-Hei Vав-Hei enviando a su Hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yud-Hei Vав-Hei hizo esto para tratar con el pecado. Si un hebreo redimido por la sangre de Yeshua peca, no deja de ser hijo del Eterno, y siempre hay un camino de vuelta. Pero si sigue en el pecado sin arrepentirse, con el tiempo perderá el derecho de ser hijo por haber elegido voluntariamente ese camino. Veamos además, el libro de Devarim o Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo número 4, nos dice: la roca, sus obras son perfectas. Sí, todos sus caminos son justos. Un Elohim fiel, nunca falso, verdadero y recto es Él. Todos sus caminos son justos. El libro de Romillim o Romanos también nos asalta con una pregunta y nos responde en el mismo verso. Romanos capítulo 9, 14 pregunta: ¿qué podemos decir entonces? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Muchos cuestionan la justicia de Elohim al no entender su obra y su manera de actuar. Él es soberano y tiene misericordia del que Él quiera tenerla. También vemos en Romillim, Romanos capítulo 9, versículos 18 al 27, donde nos habla el Rab Shaul o Pablo de Tarso. De manera que Él tiene misericordia de quien quiera, pero endurece a quien quiera. Entonces me dirás: ¿y por qué le echa la culpa a alguien si uno no puede resistirse a su voluntad? Hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim? ¿Le dirá la vasija formada al que la formó: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, designados ya para la destrucción? ¿Y qué si Él hizo esto para dar a conocer la grandeza de su gloria sobre los objetos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Esos somos nosotros, a quienes Él ha llamado no solo de entre los Yehuditas o los de la tribu de Judá, sino también de entre los gentiles, como también dice en Osea o el libro de Oseas: al que no era mi pueblo lo llamaré pueblo mío, y amada a la que no es amada. Y en el mismo lugar donde les dijeron que ustedes no son mi pueblo, ahí los llamarán hijos de Elohim vivo. También el profeta Yeshayahu o Isaías proclama con respecto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente se salvará. Cuando te suceda algo que no entiendas, no cuestiones su justicia.
Si alguien te humilla, no es por ti por quien hay que orar, sino por ese que en vez de ser usado como vaso de honra, es usado para usos viles. Por eso debemos orar por nuestros enemigos. Cuando sufras en manos de otros, recuerda que tu Creador es justo en todos sus caminos. Recordemos su justicia, que es lo que nos sostiene en medio de las pruebas. Pase lo que pase, recordemos que Él es justo. En el libro de Apocalipsis o Hid Galut, capítulo 15, versículo 3, dice: y cantan el cántico de Moshe, el siervo de Yud-Heh-Vah-Heh, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Yud-Heh-Vah-Heh, el Shaddai, el Todopoderoso, y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. También vemos en Hid-Galut o Apocalipsis capítulo 16 versículo 5: oí al mensajero de las aguas decir: justo eres tú que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. El verso 5 del libro de Deuteronomio o Devarim en hebreo, significando estas son las palabras, declara: hijos indignos de él. Aquella generación torcida, perversa, su bajeza le ha jugado sucio. Esta frase nos recuerda la condición del ser humano sin Elohim, generación torcida y perversa. La palabra torcida la podemos encontrar en la concordancia del Strong número 6141 y su equivalente en hebreo, que es la palabra ikkesh en el 6140, que significa distorsionado, de aquí falso, perverso, severo, torcido. Y la palabra perversa del Strong 6618, que tiene su equivalente en hebreo, que es la palabra petaltol, con el número 6617 y significa tortuoso, artero, torcido. Al apartarnos de Elohim y su ley, nos vamos tras la mentira. Distorsionamos las cosas establecidas como verdad. Hay un llamado que nos hace Elohim. En Maaseh o Hechos capítulo 2 versículo 40, y con muchas otras palabras siguió dando testimonio y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Estamos llamados a salir de esa condición. También nos lo dice Filipiyim o Filipenses capítulo 2 versículos del 10 al 15, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es soberano, para gloria de Yud-Heh-Vah-Heh el Padre. La meta del que es salvo por Yeshua no es una simple confesión. La confesión de una fe verdadera requiere y demanda santificación y obediencia a los mandamientos. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia. En otras versiones dice con temor y temblor. La salvación es algo de lo que hay que ocuparse con obediencia, o podemos engañarnos a nosotros mismos y creemos que somos salvos cuando realmente no lo somos. La evidencia de la salvación es la obediencia, porque Elohim es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Quien no obedece no es salvo, pues solo los salvos pueden y desean obedecer, ya que es Elohim mismo quien lo produce. Háganlo todos sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Aquí la palabra nos lo vuelve a mencionar, y en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Toda Rabá Elohim fiel y justo, roca de las eternidades, porque todo en ti es verdadero, es recto y es justo. Gracias por ser ese fundamento firme en el cual podemos descansar con absoluta certeza, y por la gran misericordia que has decidido concedernos. Te pedimos que nunca permitas que nuestro corazón se endurezca y apostate de ti, oh gran Rey, ni mucho menos que nuestra interpretación humana y limitada nos lleve a restarle o añadirle gloria a tu plan perfecto de redención en Yeshua HaMashiach. Ayúdanos a ocuparnos de esta salvación tan preciosa que recibimos por gracia y a la que debemos cuidar con temor, temblor y en amor obediente, siguiendo tu ejemplo y guardando tus mandamientos. Oh Santo Melech eterno, Rey eterno, no hay nadie más grande que tú, que hasta los cielos y la tierra se postran ante ti y no se cansan de proclamar tus maravillas incontables. Haz que todo defecto de nuestra alma y carácter, que aún permanece presente en nuestro comportamiento, sea transformado en un cántico nuevo de gratitud y alabanza que proclame tu grandeza y el poder de tu Espíritu de santidad, que nos hizo aptos para escuchar tu voz apacible y el llamado para retornar a ti, al pacto y a las promesas dadas al pueblo de Israel sin distinción tribal y por medio de tu luz admirable.
Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Ha'azinu. Shalom, shalom amados, y nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir.